El 19 de mayo de 2015, Juan regresó a casa convertido en otro hombre. Fue la noche que atormenta sus sueños. Yo lo conocía antes como un hombre alegre, feliz y amable, pero después de esa noche, fue diferente. Juan había sido guardabosques en Arkansas durante 8 años, medía 1,92 m, y raramente se asustaba. Era un tipo robusto y bastante fuerte, y esa noche había llegado a su casa alrededor de las 10:30 p.m., para hacerle una visita sorpresa, ya que vivía en Luisiana en ese momento. Él aún no había llegado del trabajo, así que supuse que tal vez tuvo que trabajar más tarde de lo usual, como él había dicho que a veces sucedía. Él no sabía que yo venía y no lo había visto en 2 años. Juan llegó aproximadamente media hora después de mí, estacionó a mi lado y apagó el motor. Sin embargo, no bajó del coche. Salí de mi pequeño Ford Ranger y caminé hacia el lado del pasajero para abrirle la puerta. Lo hice para encontrar a un hombre adulto llorando. El olor a alcohol era intenso en el aire. Obviamente había estado bebiendo. «Juan, ¿qué pasa?», le pregunté nerviosamente. Él continuó llorando, así que puse mi mano sobre su hombro, pero él inmediatamente se apartó. «Juan, soy yo, Derek». Pensé que quizás no me había reconocido porque me había dejado crecer una barba completa en los 2 años que no nos habíamos visto. «Vamos, hombre, vamos a entrar», le dije. Se tambaleó al salir de su camión y lo envolví con mi brazo, ayudándole a caminar. Luego lo llevé hasta su sofá y me senté a su lado. «Juan, ¿qué diablos te pasó?». Al principio no respondió, pero eventualmente dejó de llorar. Estaba pálido y tenía una expresión en su rostro como si hubiera ido a la guerra. Un shock traumático, creo que se llama. Me repetí. Me miró con lágrimas secándose en las mejillas. «Dios, Derek». Se acercó a mí con piernas temblorosas y me abrazó. «No tienes idea de cuánto me alegra verte», susurró. Juan había sido mi mejor amigo desde la escuela primaria. Crecimos siempre saliendo, principalmente vagando por los bosques cercanos, trepando árboles y, a medida que llegábamos a la adolescencia, a menudo íbamos de campamento juntos. Nunca habíamos tenido miedo en el bosque. La única ocurrencia extraña fue cuando encontramos algunas huellas raras una vez, pero esa es una historia diferente. Me soltó y agarró una botella de whisky del congelador, sirviéndonos a ambos un vaso. «¿No crees que ya has bebido suficiente?», le dije mientras me pasaba mi vaso. Juan se calmó e ignoró mi comentario. «¿Puedes al menos responder a mi pregunta?». «¿Qué pasó, Juan?». Como dije, siempre había sido un tipo alegre y optimista. Habló. «Hay algo extraño pasando en esos malditos bosques». «¿Qué quieres decir?», pregunté preocupado. Derek, encontramos un cuerpo hoy», respondió. Estaba desconcertado. Sé que había encontrado cuerpos antes, pero nunca había estado tan alterado por ello. «Lo siento, hombre», le dije sinceramente. «Adelante, cuéntame todo». Él bajó el vaso de whisky en poco tiempo y se sirvió más. «Y esto fue diferente. Esto no fue como los otros cuerpos que hemos visto». Se sentó moviendo el vaso antes de beber un segundo. «Dios mío, Juan, detente. Eso es suficiente», le dije agarrando la botella y poniéndola de vuelta en el congelador. «Está bien», gruñó. Le pregunté qué había estado comiendo el cuerpo del hombre. «No lo sé. Era como nada que hubiera visto antes», dijo. Le dije que empezara desde el principio. Habló. Estaba en la sede central cuando recibimos una llamada de persona desaparecida. La mujer dijo que ella y su esposo habían estado caminando por uno de los senderos más remotos cuando su esposo decidió alejarse del sendero para orinar. Ella esperó 10 minutos a que él regresara. Gritó por él, pero no obtuvo respuesta. Entró en los árboles en la dirección que lo vio IR, pero no lo encontró. En cambio, encontró sangre en el suelo. Eso fue cuando nos llamó. Mi compañero Bill y yo inmediatamente empacamos nuestro equipo y nos dirigimos a la ubicación donde fue visto por última vez. No tuvimos que ir lejos porque encontramos un brazo a unos 100 metros del sendero, y el resto de él estaba a unos 50 metros más adelante. El sol ya se había puesto, pero teníamos nuestras linternas de alta luminosidad. Cuando lo encontré había algo más, algo agachado sobre él, y pude escucharlo arrancar la carne de su cuerpo mientras arrancaba pedazos de carne y los tragaba. Juan comenzó a llorar nuevamente, pero se recompuso y continuó. Iluminé con mi linterna para obtener una mejor vista de lo que era. Debí haber corrido, Dios. Solo me quedé congelado. Bill estaba aterrorizado. No podíamos movernos.
Se levantó y se dio la vuelta hacia nosotros, dándonos una vista completa. Era alto, unos 2 metros y algo aproximadamente. Su piel era pálida, casi gris, y parecía que la piel estaba dolorosamente estirada sobre huesos viejos. Era tan delgado. Tenía un único ojo negro grande en el lado izquierdo de su cara también. Su boca se abrió e hizo este extraño sonido de clic insectoide. Ni siquiera tenía una boca normal. Se abrió como una flor en floración, como pétalos llenos de filas tras filas de dientes. La boca parecía vibrar también mientras hacía el sonido. Hizo una pausa, agarró un cigarrillo de su paquete y lo encendió. Tomó una larga calada y exhaló. Su historia sonaba loca, pero la mirada de puro miedo en su rostro me dijo lo contrario. Desde la mirada de él, parecía estar diciendo la verdad. Seguro, a veces mentía para hacerme una broma, pero esas lágrimas, esa necesidad desesperada de beber, eso era todo real. Por favor, continúa, le dije y lo hizo. Saqué mi calibre 45 y apunté. Mi compañero gritó y corrió, así que rezaba para que hiciera algún daño, o al menos nos comprara algo de tiempo. Se lanzó hacia mí y disparé. Gritó y procedí a vaciar el cargador que tenía. Sin embargo, todavía estaba de pie, aunque sangraba mucho, pero actuaba como si solo fuera un rasguño. Corrí. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Jesús, pensé que iba a morir. Tomó otra calada. Mis pulmones, mis piernas ardían, sentía que iba a desmayarme en cualquier segundo. Logramos volver a la sede y nos dimos la vuelta para ver si la cosa nos había seguido, pero no había nada allí. Estábamos seguros, o eso asumimos. Me senté allí en la incredulidad, todavía sosteniendo un vaso casi lleno de Jack. Oh Dios, respondí, eso suena horrible, Juan. No tengo idea, pero fue tan vívido, tan real, dijo con las manos temblorosas. Derek, he terminado de trabajar en el turno de noche. La policía tomó una declaración y Bill renunció en el acto. La policía dijo que probablemente fue una alucinación causada por el shock de encontrar un cadáver así, pero yo estaba convencido de que lo que vimos era real. Uno de los oficiales me apartó y dijo en voz baja para que nadie más pudiera escuchar: si fuera tú, solo olvidaría lo que viste. Es mejor dejar que nosotros lo manejemos, hombre. Saben lo que hay allí, pero no nos dirán los detalles. Estoy sinceramente aterrorizado de volver. No vale la pena arriesgar mi vida por este trabajo. No voy a salir después del anochecer de nuevo. Terminó Juan de contar su experiencia. Voy a irme a la cama ahora y creo que tú deberías hacer lo mismo. Se levantó Juan, me dio un abrazo de hermano y un agradecimiento, y se fue a su habitación, pero yo no dormí mucho esa noche. Sé que esta es una historia larga e increíble, pero creo que hay algo en los bosques del norte de Arkansas. Algo que solo con verlo ha atormentado a mi amigo. Sea lo que sea, no le importa si tienes familia o amigos, es algo que no dudará en desgarrarte y devorarte pedazo por pedazo. Ten cuidado ahí fuera. A veces no sabes lo aterrador que puede ser hasta que es demasiado tarde. Vivo en el extremo rural de un pueblo en Noruega. Siempre pensé que tenía mucha suerte con mi trabajo y el lugar donde vivía. Trabajaba para una organización benéfica de rescate de animales, que generalmente se ocupaba de llamadas de rescate de vida silvestre más que de animales domésticos, aunque también era bastante bueno para bajar algún que otro gato de un árbol. En 1995 hubo una noche, mientras estaba de guardia, que nunca olvidaré. Comenzó como cualquier noche normal. Acababa de decidir ver una película cuando recibí mi primera llamada de la noche, alrededor de las 9 p.m. El llamante informó que había encontrado ganado muerto en su granja en circunstancias desconocidas. Le informé que debería llamar a la policía o a la RSPCA, que sería la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, ya que no nos ocupamos de animales muertos, y terminé la llamada cortésmente. Pasó un poco de tiempo después de eso cuando el teléfono sonó de nuevo. Era el mismo hombre, aunque esta vez sonaba un poco diferente. Habló casi en un susurro, como si intentara filtrar su voz. La persona se molestó porque nadie los ayudaría, rogándome que fuera a ayudarlo porque una criatura salvaje estaba cazando en su granja. Le dije que vería qué podía hacer y luego tomé la dirección. Cuando la revisé, estaba a solo 30 minutos de mi casa, así que llamé a mi colega Joe, quien vivía más cerca del pueblo y había trabajado en el mismo turno que yo durante unos 5 años. Hablamos sobre la llamada y decidimos que deberíamos ir,
y ver qué podíamos hacer para ayudar. Después de todo, las noches anteriores habían sido bastante tranquilas. Pronto llegué a la dirección. Sabía que Joe no tardaría en llegar. Pude ver la casa de la granja a mi derecha y la parte superior de un granero detrás de ella. También había un resplandor proveniente de la parte trasera de lo que supuse eran las luces del patio. Eché un vistazo rápido desde el camino de entrada, pero no pude ver a nadie. Después de unos 20 minutos, Joe finalmente llegó. Al bajarse del coche me dijo que el lugar le daba una sensación realmente escalofriante. Recuerdo a Joe diciendo, «Esto es una granja, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está tan silencioso?» Le dije que se controlara, pero un segundo después me di cuenta de que tenía razón. También comenzaba a sentirme incómodo. Nos dirigíamos hacia el frente de la casa cuando algo nos hizo detenernos en seco. Hubo movimiento en los arbustos a unos buenos metros a nuestra izquierda. De repente hubo un rugido poderoso. Era tan profundo que me golpeó en el fondo del estómago, haciendo que todos mis sentidos enloquecieran. Era verdaderamente un momento de luchar o huir. Giré la cabeza hacia Joe y le susurré, «¿Qué demonios fue eso?» Joe estaba a punto de responder cuando escuchamos que lo que fuera que estaba en los arbustos se movía de nuevo. Algo grande, algo oscuro salió corriendo hacia el camino pequeño que parecía llevar hacia la parte trasera de la casa. No pude ver bien a esta cosa, pero sabía que era algo que nunca había visto antes. Nos quedamos allí unos minutos, recuperándonos. Nos miramos el uno al otro y sin decir una palabra decidimos que deberíamos continuar hasta la casa y tocar a su puerta. Después de todo, seguíamos siendo profesionales, pero sintiéndonos un poco sacudidos, nos acercamos con cautela al porche y luego tocamos la puerta. Recuerdo que Joe mantenía la espalda hacia mí, revisando constantemente los arbustos y el camino a nuestra izquierda. Después de unos minutos no hubo respuesta, pero podíamos escuchar que el televisor aún estaba encendido en algún lugar dentro. Toqué de nuevo, más fuerte esta vez, y esperamos, pero no hubo respuesta. Mientras simplemente estábamos allí esperando, pensé en lo que íbamos a hacer cuando Joe habló, haciéndome saltar. Sugería que deberíamos ir a buscar la puerta trasera. Me sorprendió, ya que Joe podía ser un poco cobarde a veces. Miramos alrededor desde donde estábamos y vimos que el único camino que llevaba hacia la parte trasera era el mismo por el que había tomado la criatura oscura. Decidí que no íbamos por ahí, así que busqué desesperadamente otra forma. Encontré una puerta que llevaba al patio. La saltamos porque estaba cerrada con cadena. Nos mantuvimos cerca de la casa y miramos por las ventanas para ver si podíamos encontrar a alguien. De nuevo, no había nadie, pero podía ver un resplandor de luz que, según pensé, provenía de la cocina. En ese punto, algo en mi interior gritaba que debía dar la vuelta, volver al coche y alejarme. Ignoré este sentimiento y seguí buscando alrededor de la propiedad. Nunca olvidaré cuán silencioso estaba ese lugar. Realmente me estaba afectando. A medida que avanzábamos, llegamos al patio y señalé a Joe que la puerta trasera estaba abierta. Recuerdo pensar que toda la situación era tan incorrecta y que no éramos las personas que deberían estar allí. De todos modos, nos dirigimos hacia la puerta trasera. De repente tuve una sensación abrumadora de que no deberíamos estar afuera en ese momento y que alguien nos estaba observando. Sé que no deberíamos haberlo hecho, pero entramos en la casa llamando a cualquier persona que estuviera allí, esperando que alguien respondiera. Eché un vistazo rápido por la cocina y noté que el teléfono había sido arrancado de la pared. Estaba tirado en el suelo con una de nuestras tarjetas informativas al lado. En la parte de atrás noté que mi número estaba escrito a mano. Mientras estábamos en la casa mirando esto, todavía tenía la sensación de que nos estaban observando desde algún lugar afuera, así que rápidamente cerré la puerta trasera detrás de nosotros. En el segundo en que la puerta se cerró, hubo un rugido profundo y bajo que venía del otro lado, pero esta vez era muy diferente. Nunca olvidaré el sonido de eso. Lo que fuera, estaba tratando de decir algo. Sonaba como un habla rota. Después de unos minutos aterradores, el sonido vino de nuevo. Me quedé allí, completamente petrificado. Algo entonces comenzó a arañar la puerta, olfateándola también. Me volví hacia Joe, que se había vuelto pálido de miedo, y le hice señas para que se mantuviera en silencio. Eventualmente, los sonidos de la puerta cesaron y escuché que estaba afuera, alejándose. Esa criatura.
Nos quedamos allí como estatuas durante unos minutos hasta que sentimos que era seguro moverse o hacer algún tipo de sonido. Pensé que debería echar un vistazo por la casa, así que caminé lentamente a través de la cocina hacia un pasillo y vi el resplandor del televisor proveniente de una habitación a la derecha. Llamé de nuevo, pero esta vez más suave, aún aterrorizado e intimidado por esa experiencia en la puerta. Necesitaba saber si había alguien aquí, pero no obtenía respuesta. Caminé hacia la habitación con el televisor y miré alrededor. No había nadie. Encontré el control remoto en el brazo de una silla y silencié el televisor. No quería apagarlo por alguna razón. Hasta el día de hoy, aún no sé por qué, regresé y noté una ventana al final del pasillo, a la izquierda de la puerta de la cocina. Había algo moviéndose justo afuera de ella. La ventana daba al patio de la granja y los graneros adyacentes. Estaba iluminada por las luces del patio, que parecían estar adjuntas a la casa desde las sombras que se proyectaban. Miré a Joe, quien todavía estaba en la cocina. No se había movido en absoluto, pero me miró con miedo en sus ojos. Señalé hacia la ventana cerca de mí, que más tarde me dijo que no podía ver desde donde estaba. Me acerqué para tratar de entender mejor lo que estaba pasando afuera desde la ventana. No pude ver ningún movimiento de nadie ni de nada, solo equipos de granja y cosas al azar esparcidas. Pero entonces algo se movió. Giré la cabeza rápidamente tratando de echar un vistazo. Lo que vi fue una masa negra moviéndose a lo largo de las sombras del granero opuesto a la casa. Parecía estar olfateando, como tratando de encontrar algo. Como todo lo demás a nuestro alrededor estaba completamente silencioso, no fue difícil escuchar a esta cosa olfateando y gruñendo. Aún era difícil ver qué era realmente desde esa distancia y con esta cantidad de luz. Era solo una masa negra. Si algo, me recordaba a un perro. Caminaba en 4 patas, pero sus piernas estaban torcidas. Era grande y oscuro, más negro que las sombras en las que estaba. Sintiéndome espeluznado, me alejé lentamente de la ventana, manteniéndome bajo en la esperanza de que no pudiera verme, y regresé a la cocina para estar con Joe. Se acercaba la 1 a.m. Recuerdo esto porque seguía mirando el reloj cucú en la pared. La cocina era anticuada, amarillenta, con cortinas de red en la ventana sobre el fregadero. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz desgastado y manchado. Seguía pensando que este lugar sería agradable si tuviera una mano de pintura fresca. A estas alturas estaba muy cansado y adolorido de estar sentado en el mismo lugar. Joe y yo no habíamos dicho mucho el uno al otro en las últimas horas por miedo a que la cosa afuera nos escuchara. Miré a Joe y sus ojos estaban cerrados, así que le di un ligero empujón, ya que no podía creer que se estuviera quedando dormido en un momento como este. Se sentó derecho y me miró en pánico. Le susurré que estaba bien, diciéndole que necesitábamos bloquear esta casa y quedarnos hasta el amanecer, o necesitábamos intentar escapar hacia el coche. Como era invierno, el sol no saldría hasta las 8 o 9 a.m. y no quería quedarme en este lugar por otras 7 a 8 horas. Nos sentamos allí en silencio por un poco más, pensando en las opciones. Luego, en la distancia, escuchamos el gruñido de nuevo. Sonaba como si se estuviera acercando. Manteniéndome bajo, me moví hacia el pasillo. Me dirigí a la puerta principal para ver si podía abrirla, pero la manija no se movía. Pensé que debía estar cerrada con llave. Fastidiado y generalmente enojado porque estábamos atrapados en la casa de otra persona, tengo que decir que solía tener un temperamento muy corto. Me puse de pie y caminé de regreso a la cocina. La puerta trasera era del tipo de estilo de establo con la mitad superior y una mitad inferior. Desbloqueé la mitad superior y grité a todo pulmón: ¿podrías largarte? Rápidamente cerré la puerta. Joe me miró en total shock. Luego, desde afuera, escuchamos el gruñido de nuevo. El arañazo y olfateo se hicieron más fuertes en la puerta. Mi enojo nos había puesto en peligro nuevamente. Sacudí la cabeza y me disculpé silenciosamente con Joe. Esperamos otra hora sin movernos hasta que esos sonidos finalmente se alejaron. Quería salir de esta casa, de esta situación. Me dirigí de nuevo al pasillo para tratar de buscar una llave para la puerta principal. No iba a correr ningún riesgo saliendo por la parte de atrás. Busqué por las pocas habitaciones en la planta baja, todas las cuales necesitaban ser arregladas. Encontré una llave en un cajón de la cómoda en la sala de estar, pero no era la que necesitaba. Sintiéndome verdaderamente atrapado y llegando al punto de rendirme, decidí intentar la puerta principal de nuevo.
Esta vez revisé cada centímetro y descubrí que en realidad no estaba cerrada con llave. Estaba asegurada con un pestillo. Al descubrir esto, me reí tan fuerte de mí mismo, mientras trataba de mantenerme callado. Me dirigía de regreso a la cocina cuando vi una figura similar a una silueta en la ventana mirándome directamente. Me quedé congelado en el lugar, mirando fijamente a lo que fuera. Todavía no podía verlo bien, ya que era tan negro y realmente oscuro afuera en primer lugar. No podía ver ningún ojo, pero sabía que me estaba mirando. Podía sentirlo, me estaba atravesando. Pensé que este era el momento, ahora o nunca. Estaba lo suficientemente cerca de la cocina como para ver la espalda de Joe. Llamé su nombre suavemente a través de mis dientes, todavía mirando fijamente a esta criatura. Podía sentirme cada vez más aterrorizado. Llamé a Joe de nuevo y finalmente vino hacia la puerta. Le susurré en un tono a través de mis dientes que se agachara y que íbamos a correr hacia los coches. Recuerdo a Joe mirándome y asintiendo con la cabeza. Le dije que no mirara hacia la ventana, que estaba a su izquierda, y que se dirigiera a la puerta. Joe se agachó y se dirigió hacia la salida. Cuando llegó a la puerta, le dije dónde podía encontrar el pestillo para agarrarlo, ya que íbamos a correr lo más rápido que pudiéramos hacia los coches. Después de esperar unos minutos, grité: «¡Ahora!». Desbloqueó la puerta y la abrió de golpe. Salí corriendo tan rápido. Recuerdo haberme girado justo cuando dejé la puerta y miré hacia la ventana. Podía decir que la masa negra de la criatura se había ido. Llegamos a los coches, que por suerte ninguno de nosotros había cerrado con llave. Mi coche estaba más cerca, así que me lancé al asiento del conductor y Joe saltó en la parte trasera. En el rabillo del ojo pude ver la figura oscura moviéndose rápidamente por el camino al lado de la casa, dirigiéndose hacia nosotros. Esta vez, podría haber jurado que la vi correr sobre 2 piernas, no 4, lo que me confundió aún más sobre qué tipo de animal era. Su paso parecía torpe y pesado. Sintiéndome seriamente más allá de asustado, arranqué el coche y los dos aceleramos por el camino. Fui directamente a la estación de policía. Había ido tan rápido que casi estrelló el coche. Aunque era probable que la policía no nos creyera, solo quería estar en algún lugar donde pudiera sentirme un poco más seguro. Cuando llegamos a la estación, Joe y yo bajamos. Nos miramos el uno al otro y nos reímos aliviados. Luego miré el coche y noté que había una abolladura masiva en forma de huella en el capó. Casi parecía una huella de pata de perro, pero era más grande y deformada. Miré a Joe y simplemente sacudí la cabeza. Eran casi las 4 a.m. y había dado mi declaración a la policía. Conocía bastante bien a algunos de los oficiales. Vieron lo asustados que estábamos Joe y yo. Me aseguraron que irían a revisar la granja cuando pudieran al día siguiente. Al no sentirme en mi sano juicio para estar solo, Joe dijo que podía quedarme en su casa, ya que estaba más cerca del pueblo que la mía. Llegamos a casa de Joe y ambos simplemente nos sentamos en el sofá, sin decirnos mucho el uno al otro. Joe luego se dio cuenta de que había dejado su coche en la granja, así que tenía una llamada que hacer. Debo haberme quedado dormido, porque lo siguiente que supe fue que me desperté y estaba soleado afuera. Llamé a la estación para verificar si habían asistido a la granja. Me informaron que los oficiales habían ido y encontraron que la puerta principal estaba cerrada y que no pudieron abrirla. Podían escuchar el televisor encendido dentro. Esto me puso la piel de gallina porque había silenciado el televisor. Me informaron que los oficiales habían ganado la entrada a través de una puerta trasera abierta y no encontraron a nadie dentro. Revisaron el granero en el patio y no vieron nada inusual. Joe había preguntado por su coche y aceptaron traérselo, ya que se negó a ir a la granja a recogerlo, incluso durante el día. Después de unos días, recibí otra llamada de la estación. Habían continuado su búsqueda y me informaron que habían encontrado al granjero que se había encerrado en una pequeña sala de almacenamiento en el granero opuesto a la casa. Les llevó un tiempo convencerlo de salir. Una vez que salió, solo balbuceaba sobre la oscuridad y cómo la sombra había matado a sus animales. Todavía no sé qué estaba pasando en esa granja. No tengo idea de qué nos encontramos, y esta es fácilmente mi peor experiencia trabajando en rescate de animales. Esto sucedió cuando estaba en mi último año de secundaria. Snapchat era la forma en que me comunicaba con todos mis amigos en ese momento. De hecho,
Apostaría a que Snapchat era la aplicación más popular en toda la escuela. Fui a una escuela secundaria bastante grande y realmente la disfruté. Sin embargo, en algún momento del semestre de otoño, un nuevo usuario me agregó en Snapchat. Sucedió un día poco después de que llegué a la escuela. No parecía un bot ni nada por el estilo, pero aún así no sabía quién era esta persona. El nombre de usuario era Josh seguido de muchos números, y el nombre era simplemente Josh. Probablemente había algunos chicos llamados Josh en mi escuela. Agregué la cuenta de vuelta sin darle mucha importancia. Poco después de hacerlo, Josh me envió un Snapchat. Sin embargo, era un mensaje de texto, no una foto. Me saludó y preguntó qué tal estaba. Yo respondí preguntándole quién era y cómo lo conocía. Él afirmó que iba a mi escuela y la mencionó por su nombre. Le creí y no tenía motivos para no hacerlo. No recuerdo exactamente qué dije después, probablemente solo cool o algo así. Hablamos muy brevemente, pero como no sabía cómo lucía, no sabía si tenía alguna clase con él o algo así. La conversación no duró mucho y dejé de hablar con él, pero más tarde, ese mismo día escolar, recibí otro Snapchat de Josh. Una vez más era solo un mensaje de texto y todavía no sabía cómo lucía. Me dijo que lo encontrara detrás de la escuela, cerca de las puertas del pasillo de inglés, después de clases. Eso fue algo raro, porque me pedía que lo encontrara después de la escuela. Sabía dónde estaba esa salida del pasillo de inglés. Raramente se usaba y estaba en la esquina trasera de la escuela, en una zona más tranquila. Le pregunté por qué. Dijo que por favor solo me presentara. Realmente quería saber quién era exactamente este chico. Cuando hice clic en su nombre de usuario de nuevo, no había forma de saberlo. No tenía apellido ni inicial, solo Josh y un montón de números. Así que cuando terminó el día escolar no fui detrás de la escuela como él me había pedido. Simplemente salí por la salida lateral principal y fui a mi coche en el estacionamiento de estudiantes. Recibí otro snap de él y lo vi cuando entré en mi coche. Me preguntó dónde estaba y lo dejé en visto, luego comencé a conducir hacia casa. El viaje a casa fue normal. Cuando llegué a la calle donde vivía con mis padres, sin embargo, un coche me siguió hasta allí. Vivíamos en una calle más tranquila y no reconocí el coche. Entré en mi entrada y el coche siguió de largo por la calle. Entré a casa y desempaqué mis cosas de la escuela. Luego fui a mi habitación. Pude ver por la ventana que el mismo coche ahora estaba estacionado al costado de la calle, un poco más arriba. La forma en que estaba estacionado, un poco enfrente de nuestro jardín, me pareció un poco extraña. No podía ver quién estaba dentro, sin embargo. Era un sedán rojo de 2 puertas, bastante pequeño y parecía bastante viejo, al menos de 15 años. Cubrí mi ventana y luego fui a la cocina a comer algo. Poco después recordé que el coche se había ido. Pronto olvidé todo sobre ello. No recibí ningún Snapchat de Josh y tuve un día bastante normal. Sin embargo, esa noche, cuando fui a mi habitación para acostarme, vi el coche otra vez. Estaba estacionado en el mismo lugar, el mismo coche rojo. No pude decir si había alguien dentro o no. Sin embargo, tenía una muy mala sensación. Salí de mi habitación y encontré a mi padre y le conté sobre ello. Esto parecía realmente extraño y no sabía quién era. No estaba seguro de qué quería hacer mi padre al respecto, pero pensé que debería informarle. Salió de la casa, supongo que para echar un vistazo más de cerca al coche. Lo observé desde la ventana. Ahora no tenía idea si había alguien dentro del coche o no. Era demasiado difícil de decir desde dónde estaba. Cuando mi padre llegó aproximadamente a la mitad del camino hacia el coche, de repente este comenzó a conducir. Aceleró y pasó junto a mi padre, que estaba parado en nuestro jardín delantero. Cuando el coche se fue, mi padre regresó adentro. Dijo que había visto a un hombre conduciendo. Estábamos contentos de que el coche ahora se hubiera ido. No relacioné el coche con la persona en Snapchat, pero la mañana siguiente recordé a la persona cuando miré en Snapchat. Me habían bloqueado de la cuenta. Pregunté a algunos amigos en la escuela y ninguno de ellos sabía quién podría ser el tal Josh. Estoy bastante seguro de que un hombre adulto estaba fingiendo ser Josh e intentó que me fuera con él. Probablemente me siguió a casa después de que no me reuní con él como él había pedido. Es realmente escalofriante pensar si ese fue de hecho el caso. Lo bueno, sin embargo, es que nunca más supe de él ni volví a ver el coche después de eso. No puedo ser el único que creció en un pequeño pueblo con algunos habitantes raros. No hablo de criminales o acosadores, sino de esas personas que viven en la casa en la colina,
o al final de la calle, gente de la que todos saben su existencia, pero que realmente nadie conoce bien. Todos los demás en el pueblo parecen estar de acuerdo en que algo no está del todo bien con ellos. Nunca tienen visitantes. Estoy seguro de que sabes a qué tipo me refiero. Cuando era pequeño, pasaba mucho tiempo en la granja de mis abuelos en las estribaciones de Carolina del Norte. Exploraba todo alrededor de su propiedad y la mayoría de los vecinos también me dejaban explorar sus tierras. Sin embargo, había un hombre que vivía a unos pocos kilómetros de la granja del que mis abuelos me advertían, diciendo que nunca debería acercarme, y los vecinos todos estaban de acuerdo en que algo en él era un poco extraño. Las razones exactas que la gente citaba variaban, desde el trastorno de estrés postraumático hasta un fugitivo de un asilo mental, pero nadie podía decir con certeza cuál era exactamente su problema. Siempre seguí el consejo de mis abuelos y nunca toqué la puerta de la elegante casa de 2 pisos donde vivía el hombre misterioso, pero me encontré de pie frente a esa antigua granja en noviembre del año pasado. Soy maquinista de profesión, pero a veces trabajo en trabajos extraños para ganar algo de dinero extra. A menudo hago trabajos usando maquinaria pesada, principalmente nivelando entradas o cavando zanjas de drenaje, así que cuando recibí una llamada preguntando cuál sería mi tarifa por remover unos 12 tocones grandes de árbol, estaba emocionado por la perspectiva de un pago extra. Sin embargo, cuando llegué a la dirección dada, me sorprendió un poco descubrir que era el hogar tan familiar del hombre misterioso de mi infancia. Lentamente subí por el largo camino de grava, de repente temeroso de conocer al hombre del que me habían dicho que evitara toda mi vida. Finalmente, razoné conmigo mismo que seguramente el residente simplemente era un anciano recluso, y me regañé a mí mismo por ser irracional y casi evitar a un cliente perfectamente bueno basado en chismes infantiles. Toqué la robusta puerta de la granja, y después de unos momentos, la puerta se abrió para revelar a un anciano de unos 80 años. Me presenté y él salió vacilante de la casa para mostrarme los tocones que necesitaban ser removidos. Le di mi estimación del costo y él asintió lentamente. «Está bien, ¿cuándo puedes empezar? Cuanto antes mejor», dijo. Nos dimos la mano sobre una fecha y un precio, y cuando me subí a mi camioneta para irme, pensé para mí mismo que parecía mucho menos aterrador de lo que los rumores podrían haber sugerido. Sin embargo, mientras miraba por encima del hombro para retroceder por el camino, un destello de movimiento desde la línea de árboles llamó mi atención. Fue solo por un segundo, pero podría haber jurado que vi la cara de una persona mirándome desde detrás de uno de los árboles en el borde del patio. Siempre me habían dicho que el hombre vivía solo, pero supuse que no era tan extraño que alguien lo estuviera visitando, ¿verdad? Quizás era uno de sus nietos de fuera de la ciudad explorando el lugar, igual como yo siempre lo había hecho de niño. Regresé unos días más tarde. Los obstinados tocones de nogal no fueron rival para mi viejo de 7. Cuando terminé, toqué la puerta e informé al dueño que había terminado antes, así que le facturaría menos horas de trabajo de las anticipadas. Él sonrió secamente y me agradeció por mi honestidad, ofreciendo pagarme extra por terminar el trabajo tan rápido. Inicialmente le aseguré que realmente no era gran cosa, pero luego me hizo una oferta muy tentadora. Me preguntó si me gustaría venir a cazar en su tierra. Era la altura de la temporada de ciervos en ese momento, y definitivamente estaba interesado, ya que toda su propiedad de 250 acres estaba rodeada con cercas de alambre de púas y señales de prohibido el paso. De hecho, todos los que conocía evitaban el lugar debido a los rumores y el estigma que rodeaban al dueño, y eso significaba que probablemente tendría una oportunidad en algunos ciervos bastante buenos si aceptaba su oferta. Acepté con entusiasmo, y le agradecí por la oportunidad, y tan pronto como tuve un fin de semana libre me dirigí a la tierra. Casi toda la propiedad estaba cubierta de un bosque denso y matorrales de pinos, así que esta no sería la usual cacería de apostarse en un puesto de caza y esperar. Más bien sería una verdadera cacería de ciervos al viejo estilo. No debía haber más de 40 grados ese día, y para empeorar las cosas, estaba lloviznando. Era un buen clima para cazar, pero ciertamente me hizo agradecer mi ropa gruesa y calcetines calientes. Seguí un enredo de senderos de animales a través del espeso bosque, viendo muchas huellas de ciervos, incluso algunas bastante grandes, todas llevando más y más profundo en los pinos y cedros. También debería mencionar que los bosques estaban increíblemente tranquilos y pacíficos, ya que la penumbra y el frío del lluvioso día de noviembre
Habían puesto prácticamente a todo el bosque a dormir. De hecho, aparte del ocasional crujido de un pequeño animal corriendo a través del sotobosque húmedo, los únicos ruidos eran mis propios pasos y el suave repiqueteo de las gotas de lluvia. El resto del día pasó de manera muy similar, pero a las 5:15 empezaba a oscurecer demasiado para continuar, así que decidí dar la vuelta y comenzar a regresar a la camioneta. Afortunadamente la lluvia casi había cesado, pero ahora una espesa niebla colgaba en el aire húmedo de la tarde. Retrocedí cuidadosamente mis pasos mientras el bosque se oscurecía más y más. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de sacar mi linterna, noté que los míos ya no eran los únicos pasos en el matorral crepuscular. Me quedé muy quieto, escuchando el movimiento en la maleza mientras algo se acercaba. Los pasos eran demasiado fuertes para ser de ciervos, y además, incluso una manada de ciervos es cuidadosa y metódica mientras se mueve, haciendo pausas regularmente y rodeando cualquier obstáculo. En contraste, estos pasos eran imprudentes y constantes, y podía escuchar ramas y ramas bajas rompiéndose. Esto me di cuenta, era el sonido de otra persona atravesando el bosque. Me agaché silenciosamente y me acuclillé detrás de la base de un gran árbol de álamo, haciéndome pequeño en su sombra. Estaba preocupado de que quienquiera que viniera pudiera ser un cazador furtivo, y ciertamente no quería recibir una bala por ser confundido con un animal en la oscuridad turbia. A medida que los pasos se acercaban, me di cuenta de que definitivamente había más de una persona allí afuera en la niebla, y lo que es peor, no podía decir exactamente de qué dirección venían. También podía escuchar voces, al menos 2, quizás 3, pero sonaban amortiguadas, distorsionadas en la espesa niebla. Contuve la respiración mientras escuchaba atentamente y me asomé desde detrás del árbol lo suficiente como para mirar en la dirección del ruido. Allí, a unos 20 metros de distancia, estaba el suave resplandor de una vieja linterna incandescente balanceándose a través de la niebla, y silueteada en esa luz, pude ver 3 figuras de pesadilla. Al principio, ni siquiera pude entender lo que estaba viendo. Las 3 siluetas se veían alienígenas y bizarras, cada una amalgama de características humanas y animales. Sin embargo, tras una inspección más cercana, me di cuenta de que las formas misteriosas eran en realidad personas. Personas extrañas. El que iba al frente llevaba un cráneo de ciervo y astas en la cabeza, así como una capa con capucha hecha de piel de animal cortada de manera rudimentaria. También llevaba lo que parecía ser una pala sobre su hombro, y en su mano sostenía la linterna responsable del resplandor. La segunda y tercera figura estaban cerca una de la otra, y ambas llevaban una colección de colas de coyote como bandoleras en sus cuerpos, junto con cráneos de coyote adornando sus sombreros. Mientras entrecerraba los ojos para mirar más de cerca, pude ver que llevaban algo entre ellos. Era un gran toldo o saco, y a juzgar por cómo los 2 hombres coyote lo manejaban, era pesado. Mientras observaba la surrealista columna moverse sin palabras a través de la maleza, de repente hubo un fuerte crujido en la maleza detrás de mí. Giré, luchando por levantar mi rifle, pero cuando me volví para enfrentar el ruido, vi que era solo un gordo zarigüeya. La pequeña criatura solo me miró fijamente por unos momentos antes de correr de vuelta por el bosque, pero supongo que el ruido de su paso había llamado la atención de los 3 hombres animales, porque cuando volví a mirar alrededor del árbol, el que llevaba las astas de ciervo había vuelto y comenzó a caminar en mi dirección. Contuve la respiración, haciéndome lo más pequeño posible detrás del álamo. Silenciosamente desactivé la seguridad de mi rifle. El hombre ciervo se acercaba cada vez más, y el suelo a ambos lados de mi escondite estaba bañado en el resplandor amarillo de la linterna. Mi sangre latía en mis oídos mientras mi corazón latía más y más rápido. No sabía con certeza si estas personas serían hostiles, pero no estaba a punto de salir y presentarme. Aún así, los pasos del hombre ciervo estaban muy cerca ahora, y si escuchaba con atención, podía distinguir el sonido de la respiración al otro lado del árbol. Sin embargo, justo cuando estaba seguro de que estaba a punto de rodear el árbol, escuché a uno de los hombres coyote gritar en la distancia. No pude decir exactamente qué dijo, pero pude distinguir la palabra pesado, así que asumo que se estaba quejando de lo que sea que estuviera llevando. La luz de repente desapareció cuando fue apuntada en la otra dirección, y los pasos nuevamente se alejaron en la distancia. Debo haber esperado unos buenos 5 o 10 minutos antes de levantarme del escondite.
inseguro de si el extraño trío realmente se había ido. Pero cuando asomé la cabeza alrededor del árbol, de hecho se habían ido. No quería nada más que salir de allí lo antes posible, pero no pude evitar ir y echar un vistazo rápido por donde habían pasado. No me llevó mucho tiempo localizar sus huellas, y para mi alivio los 3 conjuntos que encontré eran huellas normales de zapatos, sin pezuñas ni patas gigantes. Sin embargo, mientras alumbraba el suelo e investigaba las huellas, algo más llamó mi atención. Justo en medio del sendero que los 3 habían dejado, había una mancha brillante de líquido rojo-marrón que no podía ser otra cosa que sangre. Apunté la linterna más abajo en el sendero y efectivamente, había más gotas y manchas. Más adelante aún había incluso un gran charco donde los hombres coyotes se habían detenido mientras el hombre ciervo retrocedía buscándome. Un sentimiento de náuseas se gestó en mi estómago al darme cuenta de las implicancias de esto. Rápidamente apagué mi linterna para evitar transmitir mi presencia. Ahora lleno de pánico creciente, me dirigí de vuelta al inicio del sendero lo más rápido y silenciosamente posible. La lluvia había comenzado de nuevo y en la oscuridad brumosa, apenas podía ver a unos pocos metros frente a mí. Aún así, solo saqué mi linterna cuando absolutamente tenía que hacerlo, en caso de que esas personas todavía estuvieran merodeando. Finalmente salí de esos bosques alrededor de las 8 menos cuarto y salté apresuradamente a mi camioneta, regresando a la carretera. Estaba bastante concentrado en salir de allí, pero mientras pasaba por la granja, noté que ninguna de las luces estaba encendida. Tampoco había otros coches en la entrada, así que quienquiera que hubiera visto en los bosques no había llegado por esa ruta. Una vez que estaba a salvo en casa, llamé a la oficina del sheriff y reporté anónimamente que había visto a algunos hombres sospechosos en esos bosques. No mencioné las capas de piel de animal o las diversas pieles y cráneos. No tengo idea de si alguna vez hubo una investigación, pero nada apareció al respecto en el periódico local, hasta donde sé. Nunca se encontraron cuerpos y no se hicieron arrestos. Pero puedo decirte con certeza que hay lugares en esos bosques donde algo podría esconderse y nunca ser encontrado. Por el resto de la temporada, no volví allí, y no estoy seguro de si la oferta del hombre era buena para más de una temporada. Incluso si tuviera la oportunidad, no creo que volvería allí solo. Sin embargo, al menos ahora creo entender todas esas advertencias de mi infancia. No creo que todos los vecinos estuvieran realmente tan preocupados por el anciano recluso. Creo que sabían acerca de esas personas usando su tierra para Dios sabe qué, y querían mantenerme a mí y a los otros niños de la zona, seguros de vagar por algo en lo que no deberíamos. Después de todo, ¿quién sabe qué podría hacer alguien tan perturbado mentalmente a un testigo en los bosques? Esto sucedió cuando estaba en la universidad. Durante ese tiempo compartía una casa con una compañera de cuarto llamada Stephanie, y cada una tenía su propio dormitorio. En la universidad, usaba la aplicación Snapchat a diario. Varios de mis amigos estaban en Snapchat, no solo de la universidad, sino también de la secundaria y otros lugares. Regularmente enviaba snaps a varios de ellos. Una noche, alguien nuevo me agregó en Snapchat. Cuando miré el nombre de usuario, no supe quién era. Era un chico y pensé que posiblemente había ido a mi escuela o algo así. Quizás lo había conocido en algún momento. Para ese entonces, había estado en la universidad durante un par de años y había conocido a muchas personas. Agregué al usuario viendo que su bitmoji era un chico de aspecto bastante típico. Poco después, recibí un snap de él. Lo abrí, curiosa por saber quién era y qué me estaba enviando. Era solo una imagen en blanco, realmente no mostraba nada. Parecía ser completamente negra. Me pregunté por qué me había enviado esto, pero simplemente la abrí y no respondí. Pasaron un par de horas. Ahora era un poco más tarde en la noche. Mi compañera de cuarto, Stephanie, no estaba y yo estaba sola en casa en mi dormitorio, haciendo algo de tarea pero planeando ir a dormir pronto. Recibí otro Snapchat del mismo chico. Al igual que antes, era una foto. Esta vez, al abrirla, la imagen parecía ser de mi casa y la foto estaba tomada desde mi calle. Al ver esto me pregunté cómo esta persona podría estar allí. ¿Sabía que esta era mi casa? Le envié un chat al chico y le pregunté qué estaba haciendo. Lo leyó, pero no respondió de inmediato. Fui a la ventana de mi dormitorio, que estaba cubierta, y levanté ligeramente la persiana para mirar hacia afuera.
No vi nada. No podía ver toda la calle desde mi ventana, pero sí una parte. Esperaba que tal vez solo estuviera pasando por allí, y que quizás uno de mis amigos que realmente me conocía estuviera jugando una broma. Aunque parecía bastante improbable que ese fuera el caso. Esperaba que el chico ya se hubiera ido. Pasaron unos 5 minutos y volví a mi tarea. Casi había terminado. Vi que recibí otro snap del mismo chico, aunque esta vez no era una foto sino un chat. Decía, abre tu puerta principal. Me levanté y salí con cuidado de mi dormitorio. Caminé hasta la sala de estar y miré por la ventana que tenía vista al escalón del frente. Vi a un hombre parado allí, justo afuera de la puerta principal. Desde donde estaba no podía ver la cara del chico, solo hasta sus hombros, así que realmente no sabía quién era, pero no parecía ser alguien que reconociera. No tenía planes de abrirle la puerta. Respondí preguntando quién era. No respondió. Amenacé con llamar a la policía. Dije que si no se iba o me decía quién era, llamaría a los policías. Leyó eso pero no respondió. Observé cómo continuaba parado en el escalón del frente. Luego, después de aproximadamente 1 minuto, lo vi salir del escalón y dirigirse hacia la izquierda fuera de mi vista, y esperaba y asumía que se estaba yendo. Fui a otra ventana y miré en la dirección en la que se fue. No vi nada, lo que probablemente significaba que ya se había ido. Durante los siguientes minutos recorrí la casa y miré por casi todos los lados, pero no vi al chico. Esto me hizo sentir mejor y asumí que se había ido. Luego regresé a mi dormitorio. Debería haberme ido a dormir en ese momento, pero ya no tenía sueño. Tampoco era tan tarde. Había terminado de estudiar, así que entré en mi habitación y encendí mi televisor. Alrededor de 1 hora después, sentí que mi teléfono vibraba junto a mí en la cama. Lo recogí y vi otro snap del mismo chico. Al principio no quería abrirlo, pero finalmente decidí hacerlo. Era una foto y al abrirla vi que era un primer plano de la ventana de mi dormitorio. Miré hacia la ventana, pero no podía ver nada a través de ella debido a las persianas gruesas que tenía. Luego escuché un golpeteo en la ventana. Saqué mi teléfono y marqué el 911. Ya no podía soportarlo más. Luego corrí fuera de mi dormitorio y hacia el baño en el pasillo. Cerré la puerta con llave y esperé a que llegara la policía. Mientras tanto, bloqueé su cuenta en Snapchat y no quería recibir más snaps de él. Cuando estaba dentro del baño, no escuché nada después de bloquear al chico. No podía contactarme y no escuché ningún ruido de la ventana o algo por el estilo. Realmente no tenía idea de lo que estaba pasando. Solo esperaba que no intentara entrar a la casa o algo por el estilo. Finalmente llegó la policía, solo entonces salí del baño. Me dijeron que habían encontrado a un hombre escondido en mi patio trasero. Era un hombre que no reconocía en absoluto y no estoy segura de cómo me conocía o consiguió mi Snapchat. Sin embargo, tenía mi ubicación activada en Snap Maps, lo que es como supo dónde vivía. Desde este incidente, solo acepto amigos en Snapchat si realmente los conozco y sé quiénes son. Desde pequeño siempre tuve problemas para dormir. Siempre pensé que lo que había pasado entonces era un sueño, pero recientemente me recordaron que fue muy real. Cuando tenía 10 años, a menudo me quedaba despierto en la cama pensando en el día que acababa de pasar, o en los desafíos que podría traer el siguiente. Pasaba las noches, viendo cómo las luces danzaban en la pared de mi habitación, mientras los autos pasaban, o mirando alrededor a los pocos juguetes que tenía, imaginándome las aventuras que tendrían si cobraran vida como en aquella película. La casa en la que crecí estaba ubicada en la esquina de una intersección poco transitada. Un solo farol iluminaba el cruce de 4 calles. El farol era viejo pero brillante, y su luz se filtraba suavemente por mi ventana, tiñendo mi habitación de un tono anaranjado como una melodía tenue. De vez en cuando, el farol parpadeaba, causando que la colección de insectos alrededor de su bombilla se dispersara, solo para regresar una vez que su extraña luz volviera a existir. El ambiente nocturno era memorable y reconfortante, hasta que aquello apareció. Una noche, después de salir de la cama por puro aburrimiento, me senté en el borde de la cama observando pasar los autos. Contaba los vehículos que pasaban mientras me perdía en mis pensamientos. Un auto, quizás 2, toda la noche, pero a veces ninguno en absoluto.
Pasaron unas horas sin que ningún auto atravesara la intersección. El farol parpadeó y cuando la bombilla recuperó energía, lo vi parado directamente debajo de ella. El aire nocturno se quedó quieto y los insectos ruidosos enmudecieron. La figura oscura estaba congelada, pero no de una manera natural, no de una forma que pareciera cómoda. Sus extremidades oblongas colgaban de un cuerpo agrietado y deformado. La figura era tan oscura que era difícil asegurar si lo que estaba viendo era una persona o una sombra. Arrastrándome por el borde de mi cama, me acerqué a mi ventana sin quitarle la vista de encima a la entidad. No podía decirlo, pero creo que sabía que lo estaba observando. No pasó mucho después de que llegué a la ventana de mi dormitorio cuando supe que algo no estaba bien. La figura oscura bajo el farol se había movido. Entrecerré los ojos y me concentré en el ser anormal. Lo estudié. Noté que respiraba no lentamente, sino rápido y de manera errática, casi como si estuviera sin aliento o como si hubiera agotado su energía corriendo una larga distancia. Sus brazos se movían ligeramente hacia arriba y hacia abajo con cada respiración esporádica. En ese momento me di cuenta de que se había movido de nuevo. Ligeramente, pero definitivamente no estaba en la misma posición que cuando lo vi por primera vez. Era difícil estar seguro. El ser era tan oscuro bajo la luz que era demasiado difícil enfocarse en lo que era su torso o extremidad. Seguí observándolo, con mis ojos justo por encima del marco de la ventana. Estaba tan enfocado en la extraña criatura en la calle que me sobresalté cuando escuché un ruido en mi propia casa. Rápidamente me giré hacia la puerta de mi dormitorio. Uno de mis padres, o quizás mi hermano, acababa de levantarse para usar el baño en el pasillo. Después de evaluar la situación, volví la cabeza hacia el nuevo problema en la carretera y noté que la figura se había movido de nuevo. Ahora estaba obviamente mirándome. Lo supe porque pude ver sus ojos. Ahora me quedé congelado. Sus ojos eran pequeños pero brillantes, destellos blancos tan diminutos que casi se perdían en el vacío negro de su cuerpo. Sabía por alguna razón que no solo estaba mirando en mi dirección, me estaba examinando, me estaba mirando directamente. Después de unos minutos decidí que necesitaba irme. Tenía que correr y buscar a alguien, preguntarle a alguien qué demonios era eso en la carretera. Comencé a levantarme lentamente fuera del campo de visión de la ventana, pero no le quité los ojos de encima a la figura. Fue en ese momento cuando me di cuenta del juego en el que estaba. Antes de salir completamente del marco de la ventana, parpadeé y al abrir los ojos después de un solo parpadeo, la figura se había desplazado. Volví a parpadear y se movió de nuevo. Aquella cosa ahí fuera se movía cada vez que no la miraba. Para entonces, había dado un paso completo en mi dirección. La figura oscura parecía emocionada, como si supiera que finalmente había descubierto las horribles reglas de su juego. Su respiración frenética se intensificó aún más. Esto es una locura. Esto no está pasando, ¿verdad? Me pregunté a mí mismo. Mi corazón comenzó a latir y mi respiración se aceleró también. Esto no es lo que está pasando, pensé. Estaba en total descreimiento de lo que estaba ocurriendo. Contuve la respiración mientras me quedaba parado en mi dormitorio. Cerrando los ojos, pensé para mí mismo. Contaré hasta 5. Debe ser un sueño después de todo. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4. De repente escuché un crujido, como si una rama de árbol se rompiera. Abrí los ojos. La figura ya no estaba en el farol. Estaba abrumado de adrenalina, de pánico. Corrí de mi cama y me sumergí bajo las mantas. Estaba tan asustado que olvidé lo que acababa de demostrarme a mí mismo. Tenía que mirarlo. Tenía que mirar antes de que se acercara aún más. Mientras revolvía las cobijas, escuché pasos que se acercaban rápidamente. Sonaban irreales. Los pasos se acercaban rápidamente y golpeaban tan fuerte que juraría que podía escuchar la tierra y las ramitas, siendo lanzadas al aire detrás de él. Mi cabeza se levantó por encima de las mantas, y efectivamente, los pasos se detuvieron. Miré hacia la ventana. Lo único visible era la intersección iluminada por la luz que caía desde el farol de la calle. Aunque la figura no estaba a la vista, sabía que estaba ahí, en algún lugar de la oscuridad. Me quedé sentado en mi cama mirando por la ventana en el dormitorio. No me moví. Parpadeaba de vez en cuando y cuando lo hacía, siempre podía escuchar un poco de movimiento. Sabía que cuanto más tiempo parpadeara, más distancia entre nosotros cubriría a la criatura. Esta pesadilla duró horas.
Cada vez que me tentaba a bostezar, luchaba contra el reflejo, luchaba con cada fibra de mi ser. Después de lo que pareció una eternidad, el sol salió. Una luz suave comenzó a iluminar mi vecindario. Decidí salir de la cama y moverme hacia la ventana para intentar localizar a la cosa de la carretera. Sabía que estaba ahí fuera, pero ¿dónde? Me acerqué lentamente a la ventana y obtuve una vista mucho más amplia de mi patio que conducía a la intersección. Aunque estaba buscando a la criatura, aún así me sobresalté cuando la vi una vez más. Ahí estaba, en mayor detalle. La sangre se me fue de la cara, de las manos y de los pies tan pronto como vi lo aterrador que realmente era. La cosa estaba en una pausa de movimiento. Debía medir unos 2 metros y algo de altura, y estaba posada en una pierna como congelada a mitad de paso. Uno de sus brazos colgantes estaba abierto y apoyado en un árbol por el que estaba pasando, como si fuera a usarlo para impulsarse y aumentar su velocidad. La otra mano estaba abierta y arañando en mi dirección. Ahora estaba a 6 metros de mi ventana, mientras que en la carretera había estado a unos 14 metros. La piel de la criatura era negra, arrugada, con la textura de cuero seco. Otras áreas de su cuerpo estaban compuestas de parches aleatorios de pelo negro enmarañado. Era alto y desgarbado, e increíblemente delgado. La criatura parecía como si hubiera estado desnutrida, hambrienta y desesperada, y tenía su mirada fija en mí. Cada vez que me movía, incluso ligeramente, notaba que su respiración se intensificaba. Estaba emocionado, como si en cualquier momento fuera a girarme y perder el contacto visual con él, y pudiera continuar su caza, su carrera hacia mí. Recordé sus penetrantes ojos y decidí mirarlos en el pequeño destello de luz del día que ahora tenía. Mientras levantaba la mirada hacia su cabeza, el farol de repente parpadeó. El amanecer estaba haciendo que el sensor de luz disminuyera la potencia de la bombilla y se estaba apagando. Estaba cansado y no pensaba cuando desvié la mirada hacia la luz, que noté que acababa de apagarse. Mis ojos se dirigieron al farol, la luz se apagó, y luego escuché un largo gruñido proveniente de esa criatura. El ruido que emitió era bajo y rasposo, y me envió escalofríos por la columna. Rápidamente volví a dirigir mis ojos hacia la criatura y había desaparecido. No me moví durante bastante tiempo. La criatura había desaparecido, pero la última vez que eso sucedió había cubierto casi 8 metros en cuestión de segundos, así que estaba alerta. Escaneé intensamente el patio. Estaba temblando. Podía sentir la fría brisa matutina en mi cuerpo cubierto de sudor frío. Pasaron minutos, y aún no había ningún cambio en la ausencia del ser. Un auto pasó por la intersección. Ni siquiera había notado si los autos habían pasado en absoluto desde que apareció la cosa. Todavía no podía encontrarla. No estaba seguro de que la cosa hubiera desaparecido en absoluto. Entonces hubo un bip, bip, bip. Salté y giré la cabeza para evaluar el ruido repentino en mi habitación. Era solo mi alarma. Lancé mi cabeza de nuevo hacia la ventana. Todavía no había señales de ella. ¿Había desaparecido finalmente la criatura? ¿No podía estar a la luz del día? Desapareció cuando se apagó el farol, así que debía haberse ido. Tal vez solo pudiera. De repente hubo un golpeteo en mi puerta. Jadeé. Apaga tu alarma, es molesto. Vamos, tío. Era solo mi hermano. Suspiré aliviado y murmuré un casi inaudible. Sí, lo siento. Sabiendo que alguien más estaba al alcance, sentí que podía quitar los ojos del patio, así que me giré para silenciar mi alarma. Me sentía inquieto, solo e inseguro. Me senté en la cama y me cubrí, intentando recuperar la compostura. El día pasó, pero muchas preguntas nublaron mi mente. ¿Volvería a verlo? ¿Podría alguien más verlo? Le conté a mi hermano lo que había pasado y solo se rió de mí. Mis padres también reaccionaron igual. Su conclusión fue que tenía una imaginación vívida, así que nada de películas de terror, o tendría más pesadillas. Este era mi problema para manejar solo. Para mi consternación, estuvo bajo el farol varias veces después de esa noche. A veces no aparecía, pero eso no significaba que simplemente me fuera a la cama como si nada hubiera pasado. Quiero decir, no había un manual de instrucciones para esta cosa. Todo lo que sabía era que tenía que mirarlo, parpadear con moderación y bajo ninguna circunstancia quedarme dormido. Cometí ese error una vez, y casi me cuesta la vida. Después de unas cuantas noches de esto, tenía un buen sistema en marcha. Parpadeaba unas 20 veces por hora,
Así que al amanecer solo había avanzado unos pocos pasos, que en ese momento solo eran el comienzo del césped. El sistema funcionó tan bien que me aburrí. El aburrimiento llevó al sueño. Una noche repetí lo que había hecho casi todas las noches durante un par de semanas. Ni siquiera recuerdo haber cerrado los ojos. Solo recuerdo haber saltado despierto al sonido de la pantalla estallando en la ventana. Mis ojos se encontraron con la criatura mientras ahora estaba congelada en su lugar. Un pie en la parte inferior de mi ventana y una mano a cada lado de ella, como si estuviera lista para lanzarse sobre mí. Su respiración cambió de rápida y frenética a inhalaciones y exhalaciones lentas, calmadas como si estuviera segura de que finalmente iba a alcanzarme. Los enormes dientes nudosos y los ojos blancos e inmóviles expresaban ira y anhelo. Miré durante las horas restantes y, una vez que salió el sol, desapareció una vez más. Esta pesadilla duró aproximadamente un mes y luego simplemente dejó de aparecer por completo. Me mantuve despierto tanto como pude el año siguiente a eso, hasta que lentamente comencé a recuperar una vida normal. Pasaron 5 años, luego 10, ahora tengo 32 años, sentado en mi escritorio escribiendo esta publicación a eso de las 6:30 AM, con una taza de té frío para hacerme compañía. Estoy enviando esta experiencia a todas partes que puedo en un intento de contactar a alguien que pueda haber visto esta cosa. Necesito saber si otros están viendo lo que yo veo y si tienen alguna respuesta para mí. Pregunto porque creo que ha vuelto. Anoche logró subir 4 pisos hasta el balcón de mi apartamento. Lo vi accidentalmente de camino de regreso de la cocina con una taza de té caliente. Estaba justo pasando su otra pierna por la barandilla fuera de la puerta corrediza. Esa mirada en su cara casi me atrapa. Si sabes qué es esto, comenta abajo porque no creo que pueda hacer esto de nuevo. Tuve una experiencia realmente aterradora hace un par de años. En ese momento, estaba de vuelta en la casa de mis padres durante el verano después de mi primer año de universidad. Tengo un mejor amigo llamado Pablo, que vivía a solo 2 cuadras de distancia, y solíamos ir caminando a las casas del otro todo el tiempo. Jugábamos videojuegos juntos, y habíamos estado en el mismo equipo de baloncesto en la secundaria. Una noche de ese verano, estaba en casa y en mi habitación. Acababa de regresar de mi trabajo de medio tiempo de verano cuando entré en Snapchat para responder algunos snaps y ver qué estaba pasando con mis amigos. Vi que Pablo había publicado una historia. Pablo ocasionalmente publicaba historias en Snapchat como la mayoría de los amigos, pero no era conocido por publicar cosas locas ni muchas historias. Pablo es conocido como un chico bastante tranquilo, y lo que vi que había publicado era realmente extraño y fuera de lo común para él. Había como 10 videos en Snapchat con algunas fotos también. Cada uno era realmente aleatorio y difícil de entender qué era. Algunos parecían ser del suelo por la noche, otros del suelo de una casa, y podías ver los pies de algunas otras personas. No podía decir quién era nadie. Tampoco podía distinguir a nadie hablando en los videos, solo era muy extraño y no era típico de él publicar esto. Deslicé hacia arriba en su historia, respondiendo y preguntándole qué estaba pasando. Dentro de minutos había visto mi respuesta a su historia y la abrió, pero no respondió. Las historias habían sido publicadas hace aproximadamente 1 hora y quería saber qué estaba pasando. Así que decidí ir a su casa aunque eran como las 10 de la noche. Éramos tan buenos amigos que caminé los 10 minutos que tomaba llegar a su casa y luego toqué la puerta. Pablo la respondió y me preguntó qué pasaba. Le dije que había visto sus historias en Snapchat y me preguntaba qué estaba pasando. Él me dijo que no había publicado nada en Snapchat. Pablo continuó diciendo que había perdido su teléfono esa mañana y trató de encontrarlo, pero no pudo. Me preguntó qué estaba publicado en su historia. Entré y ambos revisamos las historias que estaban publicadas en su cuenta. Se las mostré y se dio cuenta de que alguien debió haber encontrado su teléfono y lo tomó. Ahora estaban publicando en su Snapchat. Basados en los videos y fotos de Snapchat, realmente no teníamos mucho de dónde agarrarnos. No éramos tan buenos detectives para ver dónde estaba la gente. Tampoco sabíamos por qué alguien publicaría esas historias en absoluto. Entonces recordamos el mapa de Snapchat. Pablo tenía su ubicación activada. Ambos pensamos que quienquiera que tomara el teléfono probablemente la había desactivado. Pero miramos de todos modos por si acaso, y efectivamente, vimos que su ubicación todavía estaba activa.
Mostraba exactamente en el mapa dónde estaba su teléfono y solo había sido usado hace unos 10 minutos. Comparamos con Google Maps y pronto tuvimos la dirección exacta. Era una casa que estaba quizás a 10 minutos en coche de donde estábamos. Pablo y yo decidimos ir a la casa. Salimos de la casa de Pablo y nos subimos a su coche. Luego seguimos las direcciones para llegar a la dirección. Ninguno de nosotros había estado en ese vecindario antes. Cuando llegamos, vimos que no parecía ser el mejor vecindario. Las casas eran pequeñas y no se veían muy bien, parecían descuidadas y los patios estaban descuidados, y vimos varios coches que parecían abandonados. Aún así, aparcamos al lado de la carretera frente a la casa. Ambos salimos y caminamos hasta la puerta principal. Luego confirmamos que este era de hecho el lugar donde estaba su teléfono. Pablo golpeó firmemente la puerta. Después de unos segundos, vimos que las cortinas de la ventana frontal se abrieron por un instante. Miramos para ver a alguien agachándose rápidamente y cerrando las cortinas. Claramente no querían ser vistos. Pablo entonces gritó desde el otro lado de la puerta. Dijo que había perdido su teléfono más temprano en el día, y la ubicación mostraba que estaba aquí. Dijo que lo único que quería era su teléfono de vuelta, y que podían simplemente lanzarlo por la puerta, y nosotros nos iríamos. No obtuvimos respuesta, pero aproximadamente un minuto después, escuchamos un ruido desde detrás de la casa. Alguien estaba allí y afuera ahora. Esto fue realmente una mala idea, pero decidimos ir alrededor de la parte trasera. Dejamos el frente y caminamos alrededor de la casa. No habíamos llegado ni al patio trasero cuando Pablo habló de nuevo. Dijo básicamente lo mismo que había dicho antes. Realmente quería que le devolvieran su teléfono y estaba enojado porque alguien lo había tomado. Así que no puedo realmente culparlo. De repente, sin embargo, escuchamos algunos gritos y el sonido de personas corriendo. Eran voces de hombres y nos estaban diciendo que nos largáramos de ahí. Vi por un segundo al menos a 3 hombres corriendo a toda velocidad hacia nosotros. Pablo y yo simplemente salimos corriendo. Los tipos estaban un poco lejos, pero se acercaban rápidamente. Corrimos al patio delantero y luego a la calle. Los tipos iban tan rápido detrás de nosotros que no podríamos llegar al coche de Pablo y entrar a tiempo. En cambio, nos vimos obligados a correr más allá de su coche y por la calle. Ambos éramos chicos bastante rápidos, pero la gente detrás de nosotros parecía ser casi igual de rápida. Llegamos al final de esa calle y luego corrimos a la siguiente. Los tipos detrás de nosotros parecían haber dejado de perseguirnos en ese punto. Había un pequeño parque y corrimos allí y nos escondimos detrás de algunos árboles. Nos detuvimos y recuperamos el aliento e intentamos averiguar qué hacer. Nos quedamos allí quizás 5 minutos y luego con cuidado nos dirigimos de regreso al coche de Pablo. Cuando llegamos a su coche, no vimos a nadie afuera o cerca de la casa. Después de eso simplemente nos fuimos. Volvimos a la casa de Pablo y él dijo que simplemente tendría que comprar un nuevo teléfono. Al menos intentamos recuperarlo. Mirando hacia atrás en esa noche, probablemente no deberíamos haber ido a la casa. Podría haber sido realmente peligroso, pero no pensamos en ello al entrar en la situación. La ubicación del teléfono de Pablo se apagó después, así que no sé qué pasó con él. Sé que Pablo terminó comprando un nuevo teléfono.